En el siguiente vídeo vamos a ver una alternativa a utilizar en lugar de los gráficos circulares o gráficos de pastel. Los gráficos circulares utilizan porcentajes para ilustrar las cantidades. Nos muestran de una forma clara cuál es la proporción de cada uno de los valores dentro de todo su conjunto. Pero tiene también el inconveniente de dificultar la interpretación de los datos, sobre todo cuando existen muchos valores. Cuando estamos hablando de 2-3 valores, un gráfico circular puede ser útil. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de bastantes más, es más difícil de interpretar. Aquí, por ejemplo, en pantalla tenemos únicamente 5 valores y cuando representamos un gráfico circular ya se nos hace un poquito más complicado de interpretar. Si bien podemos ver que el centro 1 es el que mayor número de ventas tiene, ya no queda tan claro cuál está en tercer y cuarto lugar, por ejemplo. Aunque siempre tenemos la posibilidad de incluirle etiquetas de datos, esto sería poco útil, sobre todo si incluimos más valores. Sin embargo, vamos a ver una forma que nos permite analizar mejor los datos en lugar del gráfico circular, y que sería un gráfico de barras como el que veremos a continuación. Aquí tenemos dos gráficos, que los dos parten de los mismos datos de origen. El gráfico circular vemos que es más difícil de interpretar a pesar de tener la etiqueta de datos. Sin embargo, aquí tenemos un gráfico de barras que nos representa directamente el porcentaje y también el valor. Y lo bueno que tiene es que además se ordena automáticamente. Si aquí en el centro 2 indico 550, veremos cómo directamente se ordena automáticamente en el gráfico de barras. Imaginaros que en lugar de 5 centros tuviéramos 10 centros. En ese caso, un gráfico circular sería totalmente inoperativo, mientras que aquí no tendría ningún problema el que existieran muchísimas más barras. Vamos a ver cómo podemos crear este gráfico de barras que es equivalente pero mucho más fácil de interpretar que el gráfico circular. Para ello vamos a partir de los datos de partida. Primero vamos a crear un gráfico circular para ver cómo se haría. Directamente nos situamos en uno de los valores y nos venimos a la ficha insertar y aquí tenemos gráfico circular, de gráfico 2D. Aquí tenemos la posibilidad de insertar una etiqueta de datos, por ejemplo en el extremo interno, y podríamos también situar la leyenda en un lateral si queremos. Ahora vamos a crear el gráfico de barras que hemos visto anteriormente, que es mucho más útil que este gráfico circular. Para ello vamos a copiar este encabezado aquí y vamos a crear otro que sea, por ejemplo, porcentaje, que tenga el mismo formato que el resto de los encabezados. Aquí el centro, como yo quiero que esto se ordene directamente por las ventas, vamos a utilizar la función ordenar por. Indicamos cuál es la matriz que queremos ordenar y por qué lo queremos ordenar, por las ventas. Cerramos el paréntesis y aquí tenemos ordenado los centros, pero va de menor a mayor. Yo lo quiero al revés, pues le indico como tercer argumento de esa función que sea descendente y le doy a intro. Para calcular el porcentaje dividimos el valor de las ventas de cada uno de los centros entre la suma de todas las ventas. La suma de todas las ventas las vamos a fijar con F4 y ahora ya podemos arrastrar hacia abajo. Lo indicamos como porcentaje y lo centramos. Pues ya tenemos los datos para crear el gráfico de barras. Para ello vamos a señalar el centro y el porcentaje y vamos a crear en insertar barra 2D. Y aquí lo tenemos. Ahora ya le vamos a dar formato, por ejemplo, le voy a quitar el título. Vemos que va de menor a mayor. Yo quiero que vaya en sentido inverso. Para ello me sitúo aquí en el eje vertical y en dar formato a eje. Y aquí le indicamos que categorías en orden inverso. De esa forma nos la muestra en orden inverso. Y el porcentaje aparece en la parte superior. Estas líneas de división las vamos a borrar. El color lo vamos a indicar el relleno como un azul más oscuro y el centro, por ejemplo, lo vamos a poner como en negrita y un poquito mayor, igual que el porcentaje, negrita y algo mayor.
Ahora vamos a ampliar el ancho de las series. En lugar de 182 vamos a indicar, por ejemplo, 35, y vamos a incluir aquí también las etiquetas de datos, que en lugar de en la parte externa queremos que se encuentre las etiquetas de datos en la base interior. Aquí aparecen aunque no se ven, pero si las selecciono todas y le doy una fuente, el color de la fuente en blanco y en negrita, pues se vería perfectamente. Incluso lo podemos agrandar un poquito. Y aquí la tenemos. No tiene ningún sentido que aparezca aquí en porcentaje cuando ya tenemos la escala de porcentajes en la parte superior. Estaría mejor que aquí, en lugar de aparecer porcentaje, apareciera las ventas. Eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Señalamos el primero y nos vamos a la barra de fórmulas. Escribimos igual y lo relacionamos con su valor. De esa forma aparece aquí directamente 800 en lugar del porcentaje. Eso lo hacemos con todos los demás valores. Y de esa forma no tenemos datos redundantes, que sería tener el porcentaje tanto en la etiqueta de datos como en el eje horizontal. De esta forma tenemos más información en el mismo sitio. Ya tenemos todo. Ahora ya tenemos el gráfico terminado, lo voy a achicar un poco. Pues ahora, si sitúo por ejemplo el gráfico encima de estas columnas que no nos hacen falta, pues podemos hacer la comparativa y veremos que es mucho más útil y mucho más sencillo de interpretar el gráfico de este tipo en lugar de un gráfico circular, que sin embargo se utiliza más. Como veis, es muy fácil de crear un gráfico de este tipo, que como vemos es totalmente dinámico. Si aquí en lugar de 550 indico 200, veremos que el centro 2, en lugar de estar en segundo lugar, será el que está en cuarto lugar. Y es todo mucho más fácil de interpretar que en un gráfico circular. En caso de que os guste este tipo de vídeo, os animo a darle like al vídeo y a suscribiros al canal si no lo estáis ya. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.